Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Impulsos del Conocimiento. Hoy pues tenemos la presencia de un gran abogado, de un juez, el juez más joven de todo el estado de Guanajuato, me atrevería a decirlo, licenciado Alfredo Villagómez. Muchas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, muy amable, muchas gracias por la presentación. No sé si con qué comenzamos, si con preguntas o algún poco de contexto. ¿Le parece si platicamos a toda la gente y a todas las personas que nos acompañan? Bueno, evidentemente nosotros sabemos que somos un canal informativo, somos un canal sin fines de lucro y bueno, aquí el licenciado nos hizo el gran favor de apoyarnos en este gran camino para que usted esté informado, esté informada y para efecto de que usted pueda tomar mejores decisiones. Como preámbulo, me voy a permitir preguntarle a su señoría, porque evidentemente lo ven y está muy joven. Licenciado, platíquenos, ¿es complicado llegar a ser juez? Puede ser complicado dependiendo de los exámenes, de las oportunidades que se den. La ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato pues establece los requisitos para cada cargo de toda la carrera judicial, empezando desde actuario, secretario de juzgado menor, secretario de partido, secretario de una sala, juez menor y juzgador de partido, juez de partido. El último escalafón sería el de magistrado. ¿No? Todos y cada uno de ellos con requisitos específicos, puntuales. La ley orgánica establece cuáles son las bases. Ejemplo, en el de actuario, Ujú. lo que no se pide en cualquier otro puesto es la licencia Ah, de ok. conducir, Ok. que esté Ah, vigente. mira. Y en la materialmente deben de saber conducir no automático, sino en coche Estándar. estándar. Ajá, mire. Exactamente, Ujú. porque el Consejo del Poder Judicial del Estado e incluso el Poder Judicial del Estado, en su mm, envergadura más amplia, pues también está ceñido a los regímenes de austeridad. Oh, ok. Entonces, un vehículo de estándar, pues es más barato, más asequible, Ok. y así se usan pues de manera correcta los impuestos y recursos del Estado. Secretario de juzgado menor, secretario de partido. Para ser secretario de partido se necesita mínimo experiencia de 5 años. 5 años. Ok. Sí, la experiencia se cuenta a partir de la fecha de expedición de la cédula. Ah, ok, mira. Para ser juez de partido, como en mi caso, la Ujú. experiencia necesaria son 5 años 5 años. de vigencia de la cédula. Ah, mira. Entonces, apenas los cumplía cuando yo presenté el concurso, Ok. que hay concursos abiertos y cerrados. Oh, Los abiertos son aquellos concursos donde puede participar cualquier persona que reúna los requisitos, sea trabajador del Poder Judicial o sea una persona externa a dicho poder. mm. Por cada 2 concursos internos existe uno abierto, Ah, mira. salvo la excepción de cuando inicia un nuevo sistema como fue en materia laboral. Ujú. Todos los concursos fueron abiertos Ah, mira. porque no había nadie con la categoría Claro. inmediata anterior. Ujú. Ejemplo, si existe un concurso para juez menor, Mm. pueden participar únicamente, si se le ha cerrado, únicamente pueden participar aquellas personas con nombramiento definitivo con la categoría inmediata anterior, que de juez menor sería secretario de una sala del Ok. Supremo Tribunal de Justicia. No pueden participar secretarios de partidos ni tampoco secretarios de juzgado menor o actuarios. Mm. Los abiertos, como fue el caso, pues está aperturado a cualquier persona, sea Mm. interna o no interna, siempre y cuando reúna los requisitos. Corrí con la suerte que en septiembre de 2020 obtuve los 5 años de vigencia, entonces el Ah, ok. concurso se abre en marzo de 2021. Ah, O sea, tenía 5 años y meses ah, mire. con la vigencia de la cédula, y fue por lo que pues, corrí con la fortuna del tiempo Ok, ok. para presentar. Más aparte, pues son exámenes que se realizan en diversas etapas, en 3 etapas. El filtro, el primer filtro, un examen de conocimientos generales, Ok. 100 preguntas, 100 reactivos. Quien pase mayor de un 8 de 80 pasa a la siguiente etapa. Ah, ok. Antes de ese examen siempre hay un curso de introducción. El curso de introducción necesariamente se tiene que acreditar más del 90% de asistencia, misma que es contabilizada, ya sea de manera presencial o vía Zoom,
y se tiene derecho a presentar ese primer examen. Después de ese primer examen, los sustentantes que obtuvimos una puntuación mayor a 80 puntos, nos vamos a la siguiente etapa, que son 3 exámenes teóricos. Los 3 exámenes teóricos pues preguntan de todo lo que estuvo en conocimientos generales, pero más extenso. Okay. Son 100 preguntas, los 3 exámenes se realizan en 3 días, generalmente lunes, martes, miércoles, en un horario de 10 a las 2 de la tarde. Todas las bases que estoy comentando siempre las publica el Consejo del Poder, del Poder Judicial del Estado, así es, siempre las publica de 10 a 2 de la tarde. Se tienen para contestar las 100 preguntas. Si se pasan estos 3 exámenes igualmente con un promedio arriba de 80 puntos, se tiene derecho a presentar los exámenes prácticos, que es la redacción de una sentencia en materia laboral, también para lo cual pues se nos da el plazo de igual 4 horas, de las 10 a las 2 de la tarde. Terminado ese examen, se nos vuelve a citar para el desahogo de un simulacro de audiencia, materia preliminar, con una anticipación para estudiar el expediente de media hora. Se presenta ante el jurado y es así como, habiéndose pasado a esos filtros y siendo de los mejores promedios, es que se adquieren las bases en el Poder Judicial como juez o como cualquier otro puesto. En nuestro caso, en Guanajuato, en ese entonces, la convocatoria fue emitida para 22 plazas. 22 plazas. Únicamente se llenaron 20. Después de todos esos filtros, se llenaron 20. Nada más. Sí, no es necesario ni ineludible que tengan que llenarse todas las bases. Únicamente los mejores promedios, los que hayan cumplido a cabalidad con los requisitos. Es lo que se nos pide y pues de manera general, un poco detallada, ese es el trámite para el camino para ser juez o adquirir una plaza dentro del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Fíjense bien, amigos, amigas, bueno, pues aquí su señoría ya nos dejó anodados, ¿no? Todo el trayecto que tiene que llegar una persona para poder ser juez. Luego a veces los chavos estudiantes me preguntan, oiga, Lick, yo quiero ser juez, ¿cómo le hago? Miren, ya nos di una extensa explicación, le agradezco mucho. Y no sin antes comentarles, amigos, amigas, miren, yo sé que va a haber muchas preguntas, ya hay 10 personas viéndonos en vivo, las hacemos en demasía. Les pido, si tienen alguna pregunta, pues la hagan con todo respeto. Y bueno, yo igual se la voy a saber a nuestro ponente, para efecto de que él nos haga el favor de contestarla. Recuerden que esto es, el derecho siempre es interpretativo. Es decir, la norma existe, pero de repente nosotros como abogados pues les tiramos, ahí vemos cómo lo hacemos, lo sacamos vuelta, pero bueno, al final de cuentas siempre el derecho, hay algunas cuestiones que son muy subjetivas. Bueno, recuerden, amigos, amigas, inscribirse o registrarse en Impulsos al Conocimiento. Estamos en YouTube, ahí tenemos cerca de 29 videos, tocamos temas, tratamos de tocar temas netamente laborales, mas sin embargo también tenemos temas sociales, tenemos de todo un poquito. Escríbanos, díganos qué les gustaría que platicáramos para poder invitar a personas y que vengan aquí, como el licenciado nos hace el favor de asistir el día de hoy. Bueno, Lick, vamos a entrar en materia, Lick. A ver, yo creo que toda esta revolución que se hizo a raíz de la reforma del 2019 vino a, aunque ya las juntas de conciliación aún existen, ya en teoría ya no se ventila ningún asunto, ya todo se ventila en el juzgado laboral. Lick, este cambio que ya está hoy en día, ¿da una justicia más pronta, más expedita? Sí, con relación a los trámites ante la Junta, como es sabido, pues duraban generalmente más de un año. Actualmente tenemos índices de resolución que se publican, no quiero dar el dato pudiera ser incorrecto, pero el dato oficial aparece en la página web del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Existe un micrositio, un enlace donde se establece micrositio de justicia laboral, palabras más, y justicia laboral en números. Ahí se encuentra este acceso a público. Cualquier persona con acceso a internet puede acceder y tomar en cuenta, puede verificar de acuerdo a las estadísticas cuánto es el promedio que se tarda el
juzgado por región, Ujú. como somos 4 regiones, en resolver un asunto, Ujú. en llevar a cabo audiencias preliminares, en llevar a cabo audiencias de juicio. Ok. ¿Por qué? Porque tener un margen y un control, o sea, lo que no se controla, lo que no se mide no se puede Claro, controlar, es correcto. y lo que no se controla no se puede dirigir. Ok. Entonces, primero tenemos que medirnos Ujú. nosotros tiempos para poder controlar dónde, y advertir dónde está el cuello de botella, Ok. para después, donde tengamos medición y control, poder dirigir el camino hacia donde vamos, qué queremos mejorar, Claro. cuáles son áreas de oportunidad. Entonces, respecto de un tiempo aproximado, serían de 3 a 4 meses por regla general. Claro, va a haber asuntos Claro. donde por cuestión de insumos probatorios que tienen que recabarse, ya sea vía exhorto, sobre todo nos aconteció al inicio del sistema. Nosotros, Guanajuato, conformamos parte de la segunda etapa de implementación a nivel nacional respecto a la reforma laboral. El caso de Aguascalientes o de Ciudad de México, ellos fueron integrantes de la tercera reforma laboral. La situación de los exhortos, diligenciarlo en entidades federativas donde todavía no estaba vigente la reforma, se complicó mucho la situación, porque las juntas todavía en ese momento existentes y en funciones para recibir asuntos, pues no podían diligenciar alguna cuestión que venía de un poder judicial y no de una junta. Fue donde se tardaron un poco más los asuntos por tratar de desenmarañar ese nudo que hubo con los exhortos al inicio de la implementación de la reforma. Actualmente todo el país, pues ya tenemos vigente la reforma, ya no hay ningún problema. Ahora estamos apuntando al uso de tecnologías de la información, plataformas digitales, correos institucionales para tener comunicación con nuestros homólogos de otros estados. Tenemos la fortuna de tener una buena relación con los homólogos, compartir los correos institucionales y a través de las plataformas pues poder llevar a cabo una diligenciación de los exhortos, que sobre todo es para emplazamientos de manera más pronta y expedita. Consideraría yo en lo personal que sí, hemos avanzado, el sistema ha avanzado. Okay. Le pregunto por lo siguiente, licenciado, de repente, y no es algo que esté mal, mucha gente de repente checa en internet, oye, quiero saber cuánto me toca de finiquito. Entonces checan algunos programas, algunas páginas, y yo me he dado la tarea de investigar. La mayoría dicen, cuando dan alguna charla sobre derecho laboral, dicen, los juicios ahora duran de 1 a 2 años, porque anteriormente duraban 4. No, yo considero que es erróneo ese dato, que claro, debe haber excepciones como todo, más sin embargo, creo yo que los juicios, al menos en lo personal, y como usted bien dice, los juicios duran de 3 a 5, 6 meses, tal vez máximo, y son mucho más ágiles, mucho más prontos, toda vez que, y es la segunda pregunta que haríamos, licenciado, todo este nuevo sistema se basa en gran parte en la conciliación. El Tribunal Laboral aquí en Celaya, Guanajuato, todas las que nos vienen en otras partes de la República, el Tribunal cuenta con conciliadores ya establecidos o pide al centro de conciliación que le manden algún abogado o abogada para efecto de que haga las conciliaciones. Sí, respecto a la conciliación, totalmente fundamental, y es la vía privilegiada, no por los juzgadores, no por el juzgado, por la propia Constitución Federal. Es correcto. Se establece ahí en el 123, apartado A, fracción 20ª y 22ª. Se prevén pues la obligatoriedad por regla general de agotar esa instancia conciliatoria entre trabajadores y patrones. Está elevada a rango constitucional ese requisito, entonces es de vital importancia. Se busca, como se explica o muchas veces lo hago mención, a las partes materiales, sobre todo porque pues, los abogados no es el juicio de ellos, sino de los clientes, de las personas que tienen su patrimonio en juego, ya sea trabajadores o ya sea patrones. Lo que importa en realidad son ellos, son los verdaderos interesados, porque como lo menciono en mis audiencias, así lo explico, el juicio y el conflicto de intereses es de las partes, no de los abogados, ni tampoco del tribunal. No nos vamos a ver beneficiados ni perjudicados en algún sentido. Únicamente se cumple con nuestro trabajo. Sobre esa situación de la conciliación, lo cierto es que
Como está elevada el rango constitucional, lo que se prevé es evitar esa figura paternalista del Estado, Okay. donde el Estado como papá sabe qué es lo mejor que le corresponde a los hijos, sabe resolver Claro. el problema. En lugar de yo soy el Estado paternalista, lo ideal es que ustedes saben qué pasó materialmente, no hay necesidad de pruebas, que sean responsables de sus propios Claro. actos, es fomentar una cultura de aceptación de lo que yo hice Okay. y no decir fue el otro o inventar situaciones, hacerse responsables y poner fin a una controversia que únicamente es de ellos. No, reitero, no de sus apoderados, no del tribunal, es únicamente de ellos. Por ello, se prevé como la vía adecuada, incluso por obligación legal a las personas juzgadoras se nos impone ahí en la Ley Federal del Trabajo en desempeñar un encargo proactivo Es y correcto. que sea efectivo para fomentar la conciliación en todo momento, Ujú. ya sea al inicio, en la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio. Yo lo he hecho hasta una vez desahogadas las pruebas, Sí. donde ya saben las personas Ujú. que se desahogó, que hay antes de alegatos. Ustedes ya se pueden generar un panorama de un posible resultado de Es acuerdo a correcto. las pruebas. Es correcto. Adelante. ¿Para que me dejan en las a mí en las manos la decisión de un asunto si primero está en ustedes, ya sea actor, ya sea trabajador, ya sea patrón? Fíjese que lo que usted comenta es cierto. Yo he tenido algunas audiencias con el licenciado y es cierto, antes de que se dicte sentencia, ya cuando estamos en el desahogo de las pruebas, aún así fomentan la conciliación. Desde mi humilde punto de vista, su señoría, es muy loable que ustedes lo hagan, toda vez que efectivamente ya cuando vaticinamos algún resultado por ahí, ya sea a favor o en contra, pues lo más conveniente es: oye, ¿sabes qué? Vamos a arreglarnos. Porque efectivamente, de repente, en lo laboral, ¿qué tanto implica la cuestión sentimental? Porque de repente vemos trabajadores que están muy dolidos porque el patrón se portó, vamos a decirlo coloquialmente, mala onda con ellos. ¿Qué tan importante es controlar esos sentimientos, manejar esos sentimientos? Es muy importante. De hecho, los conciliadores deben de tener su experiencia, sus habilidades, sus recursos emocionales para tratar de evitar eso. Nosotros como tribunal juzgamos de manera objetiva en lo mayor posible. Que retomando la pregunta sobre los conciliadores, no tenemos no tiene de base, no hay de base. De base no, porque pues también el centro de conciliación tiene sus propias necesidades, claro, sus propias comisiones, FAES. Sin embargo, siempre ha habido muy buena relación con el centro de conciliación y siempre se nos otorga las facilidades para señalar una fecha en próximos días, 2, 3 días, y se nos presenta un conciliador. Sobre las habilidades, tiene que ser capaz, el conciliador debe de ser, tratar de evitar esa situación, no que no valgan sus sentimientos, sí, claro, reconocerlos, pero qué es lo que tú pretendes objetivamente. Y además de ello, sí puede ser materia de un acoso u hostigamiento. Sin embargo, si no está mencionado en su escrito inicial, si no es materia de litigio, no tendría, que es la mayoría de los casos, no tendrá cabida esa situación. Sobre si fue mal patrón, buen patrón, claro, si hubo actos o malos tratos, ya sea de trabajador a patrón o de persona empleadora a persona trabajadora, lo cierto es que cualquiera de los dos puede rescindir la relación de trabajo. Es un derecho totalmente a las personas, y hablo de ambas, persona empleadora y persona patronal, que lo realicen si ese fuera la causa del conflicto. Ya cuando existe el conflicto y se mencionó que era por diversas situaciones, ya no hay materia para cambiarlo. Ojalá se les pueda recomendar algún psicólogo, algún servicio para superar los conflictos emocionales también, y se lleven una reparación integral, como es lo que se busca pues por parte de todo Estado, hablando Estado como país. Fíjese que ahorita tocó un punto muy importante y muy relevante. Actualmente, es una situación que ya se daba con anterioridad, licenciado, pero que hoy tuvo más auge, toda vez que ya cualquiera tiene un teléfono celular. Esta cuestión del acoso y el hostigamiento que marca el artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo, usted, su opinión al respecto, es decir, yo soy de los que pienso que el artículo es muy escueto, es muy vago.
O sea, sí lo menciona el hostigamiento y el acoso, pero son algunos rengloncitos nada más. ¿Considera usted que debería de aperturarse a un capítulo, toda vez que hay trabajo de menores, trabajo de transportistas, o con eso que está redactado en la Ley Federal del Trabajo es suficiente? Bueno, con la redacción no, también se necesitan insumos teóricos y Claro. también otras, hacer uso de disposiciones normativas de diversa índole. Ujú. Sobre el acoso y hostigamiento laboral, tanto podemos encontrar estudios de la Organización Internacional del Trabajo Ujú. a nivel internacional, o también podemos encontrar aquí la NOM La número 35. 35 es correcto. Y actualmente, bueno, en cuestión de teletrabajo, pues la NOM 37. Ujú. Además de ello, también la jurisprudencia es fuente de derecho, normas. Ujú. La primera sala ha hecho una muy buena interpretación, primera sala de Suprema Corte de Justicia, una interpretación de qué se debe de entender por acoso o mobbing laboral y su tipología, cuáles son los diferentes grados, niveles Ujú. o formas en que puede darse un acoso o un hostigamiento laboral. No considero necesario que sea reglamentado. ¿Por qué? Porque son conceptos abstractos que no tienen una definición tan precisa y únicamente se puede adecuar una situación a ese concepto si encuentra cierta similitud. Eh, lo que sí considero pues necesario es siempre tener en cuenta el protocolo de actuación para Ok. quienes imparten Ujú. justicia, protocolo de actuación en perspectiva de género para quienes imparten pues justicia. Se están publicado lo podemos encontrar, es de acceso libre en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diversos protocolos para juzgar con perspectiva de De género. discapacidad, Ujú. perspectiva de género, perspectiva de infancia. Todos son muy útiles, claro, son extensos, pero dan muy buen acervo cultural y legal sobre qué debe de entenderse por juzgar con perspectiva de género, y ahí es donde entra la violencia, que debe de entenderse por violencia en el trabajo, violencia contra la mujer o por cuestión de género o de orientación sexual. Son temas mmm, muy en boga socialmente Claro. sí, en la actualidad, en estos momentos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que incluso partiendo del idioma, que también has estado muy en boga, tiene diferentes significados la cuestión o el vocablo género a Estados Unidos. En Estados Ujú. Unidos, género y sexo, pues bueno, en el idioma inglés, para no hablar de Estados Unidos, Ujú. puede tener la misma connotación. Ujú. En México no es lo mismo género y sexo. Claro. Sexo se refiere más a un aspecto biológico y Ujú. género a un aspecto cultural. Todo ello se puede encontrar en este protocolo que menciono, muy vasto, sobre cuáles son los antecedentes, cuáles son las obligaciones del juzgador, que se pueden agrupar en 3 momentos, y consideraciones de cada uno de esos 3 momentos de las Ok. obligaciones que tiene cada persona juzgador. En este caso, Lick, ¿quién tendría la carga de la prueba? En un momento dado, para efecto de poder demostrar el acoso sexual, el acoso laboral. Sí, tiene la carga probatoria. Primeramente, hablar de la carga probatoria es a quién le corresponde Claro. probar. La carga probatoria anteriormente era únicamente de forma fehaciente. Ok. O sea, en todas las materias. Ujú. Ha ido desarrollándose no el concepto de carga probatoria, sino que se ha ido complementando con los estándares probatorios. Ok. Carga probatoria es a quién le corresponde probar determinada controversia. Ujú. En materias civiles es bien sabido quien afirma prueba, Claro, quien claro. niega no está obligado a probar, salvo que su afirmación, pues, que salvo que su negación envuelva una afirmación, Es correcto. entre otros supuestos. En materia laboral se elige bajo el principio de disponibilidad probatoria. Sí aplica totalmente quien afirma prueba. En materia laboral sí aplica en menor medida, absolutamente. El principio general que elige, o el sentido deóntico de la carga probatoria en materia laboral, es quien puede probar, prueba, quien tiene la mejor disponibilidad. Por ello, un trabajador, pues asimétricamente en diversos niveles, cultural, muchas veces económico, social,
pues existe una desigualdad. Claro. ¿Y quién puede probar más? El patrón, porque es quien está obligado a llevar listas de asistencia, a exhibirlas, si es que las lleva, recibos de nómina, de pago de primas, de toda índole, vacacional, dominical, de antigüedad, entre otros. La duración de la jornada, pues es una carga compartida, ahí dependiendo del supuesto en el que nos encontremos. Lo define la fracción octava del 784 de la Ley Federal del Trabajo. Si excede la jornada extraordinaria de más de 9 horas a la semana, pues le corresponde al patrón. Bien, sentadas esas bases o bajo esa tesitura, lo cierto es que el estándar probatorio es qué tanto se debe probar. Claro. Carga probatoria, en el caso del hostigamiento, del acoso laboral, a quien le corresponde pues es a quien lo afirmó, porque no está dentro del 784. Okay. Pero ojo, 784 también dispone que siempre y cuando se pueda allegar el tribunal de otras medios de prueba, otras personas, se eximirá de la carga de la prueba al trabajador y le corresponderá al patrón probar su dicho cuando se suscite controversia sobre, me parece que son 14 supuestos. No se menciona el acoso, le correspondería a la parte actora. Ello no implica las obligaciones que tiene el tribunal de allegarse de pruebas para vislumbrar esa situación. Y tampoco sería el estándar probatorio alto, o sea, de manera fehaciente, que me lo acredite sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque son hechos de realización normalmente secreta o que no se exponen. Ello parte también de la cuestión de materia, de la materia penal. El de la voz estuve también fungiendo, no como juzgador, sino como secretario de acuerdos y como encargado de sala en su momento en materia penal en esta ciudad y en la ciudad de Irapuato. Ahí se habla sobre hechos, sobre hechos delictivos que se realizan normalmente en secreto, que no dejan evidencia o rastro. Pasa lo mismo con el acoso. Nadie se pone a acosar, ya sea de un nivel a un nivel superior, o entre compañeros, o de un nivel superior a un nivel inferior. Nadie se pone a hacerlo o a realizar el acoso para que todos se den cuenta. Para que todos se den cuenta, exactamente. Entonces, por eso el estándar probatorio baja. Sí, lo tienes que solventar quien lo afirma, quien lo está mencionando, quien deduce ello. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la obligación del tribunal de allegarse de pruebas, de evitar revictimizar a la víctima, allegarse de pruebas necesarias y también que los elementos o medios de prueba únicamente creen un escenario de apariencia de posibilidad de que se cometió, no que se solvente eficientemente, sino sería la llamada prueba diabólica. No se puede solventar algo hasta ese nivel. Habrá otras situaciones que sí deben de ser solventadas de manera indubitable. Caso por antonomasia, la renuncia. En este caso, Uli, que usted ya tocó un tema también muy importante, que por ahí me decían, pregúntale al juez. Vamos a preguntarle a su señoría. A ver, antiguamente, Eli, le hablo de... Usted está muy joven, pero hace muchos años, ¿verdad?, que estamos litigando. Realmente nosotros, cuando llegábamos ya al juicio, inmediatamente la contraparte me decía, oye, pues tengo renuncia, te tocan 4,000 pesos, que es la pericial. Así se acostumbraba, en corto, hablo en corto. Realmente esto no está en la ley, simplemente es una cuestión que se daba en muchas ocasiones. Hoy en día, licenciado, ¿se sigue llevando esa temática o ya las renuncias, el hecho de que un trabajador le hagan firmar una renuncia redactada, con artículos, con toda la argumentación que implica una renuncia, cuando el trabajador a veces no tiene ni la primera terminada? ¿Estas renuncias son válidas? ¿Se pueden echar abajo o no, licenciado? Sí, respecto de las renuncias, pues ha sido un tema bastante explorado por la segunda sala del máximo tribunal del país. Incluso ha fijado los estándares probatorios de manera indubitable, fehaciente, que no quede lugar a dudas. En julio, me parece, de 2023, fue en 2023, no recuerdo si julio o agosto con precisión, la Suprema Corte, a través de su segunda sala, pues emitió y sustentó una jurisprudencia al respecto sobre la renuncia. ¿Cuáles serían sus estándares probatorios? Y el deber, como criterio fija, el deber de la persona juzgadora de allegarse de todos los insumos necesarios para esclarecer la verdad, e insumos en sentido laxo, tanto argumentativos como probatorios.
Entonces, sobre ese tipo de renuncias, si en realidad se coaccionó a la persona a filmar, no se encuentra solventada si no está vinculada con diverso medio de prueba, como pudiera ser alguna confesional, alguna testimonial, pues entonces no alcanza el valor necesario para justificar una renuncia. Claro, como siempre, como en derecho, todo va a depender del caso en concreto, incluso del contexto de la persona o del juicio. ¿A qué me refiero con el contexto? Si se trata de una mujer embarazada, si se trata de una persona con discapacidad, o entre otros supuestos que se encuentren dentro del mundo de categorías sospechosas a que alude el primero constitucional, del Pacto Federal. Entonces, respecto a las renuncias, claro, sí, no han obtenido el valor probatorio necesario para considerarla de manera fehaciente e indubitable. En consecuencia, no está aprobada la defensa de la patronal. Se presume el despido, más la presunción legal de la falta de entrega de aviso rescissorio. Entonces, en consecuencia, si se da sentencias condenatorias, también existe el caso donde la renuncia está solventada debidamente, no solo con la renuncia, con demás pruebas. Sobre la prueba pericial ha cambiado en gran medida. Precisamente fue uno de los motivos de reforma y de discusión sobre pues el pago. Ya es gratuito, lo observa el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el pago de las pruebas periciales. Sin embargo, también hay que tener en cuenta las actitudes de diversas personas, ya sean en muchas ocasiones o personas empleadoras o personas trabajadoras, donde falsean la realidad y ante un peritaje no pueden ocultar lo que determina la ciencia, en este caso la grafoscopía, sobre si corresponde o no la firma. ¿Por qué? Porque pues la perito, que se ha autorizado obviamente por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, ella toma en cuenta los rasgos involuntarios, o sea, lo que no se puede a través de la voluntad modificar. O sea, simplemente como tú escribes. Y se le denomina las particularidades del gesto gráfico. Compara las particularidades de la firma dubitada con firma indubitada tomada ante presencia judicial. Y muchas veces ha pasado yo tuve un caso, y me parece que alguno de mis compañeros también, donde la propia perito expone, se advierte que la persona al momento de estampar su firma en presencia judicial intenta modificar su firma por esta situación. Hemos sido puntuales en no pasar por alto esas situaciones, porque además de no ser ético, tampoco es acorde a la lealtad procesal que se deben las partes. Y los apercibimientos van con la multa de pagar respecto al peritaje o alguna otra multa, desde una a el equivalente a 1000 veces la unidad de medida y titulación diaria por una actuación notoriamente improcedente. O sea, cuando se advierte que el fin es únicamente retrasar el juicio a sabiendas de que no se tiene ningún sustento, se pueden imponerle esas multas, esas sanciones. Oiga, fíjate, señor productor, fíjese que no puedo leer los comentarios. No sé si me haga favor de decirlos, por favor. Nos están viendo de 15 a 21 personas. De veras, se los agradezco en demasía. Ya saben, aquí estamos en Impulsos al Conocimiento. Gracias, muy amable. Te agradezco mucho, Lick. Licenciado Manuel, le mando un saludo. José, saludo, Lick. Mari Guerra, excelente programa, mucho éxito. Gracias, Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Víctor Crescencio, ¿qué pasa si el demandado en su contestación de la demanda se allana a la demanda? Ahorita le vamos a preguntar a su señoría. Y muchos saludos. De veras, les agradecemos. 13, 15 personas seguimos viéndonos. Gracias, muy amables por todos los comentarios. Y bueno, aprovechándole que ya hay una preguntita. ¿Qué pasa cuando el demandado se allana a la demanda? De allanamiento puede haber de manera general dos tipos, o completo, o sea, total, o parcial. Si es completo, pues se cita para la audiencia de juicio. Ya no hay necesidad de agotar la audiencia preliminar, evidentemente. Sí, no, se cita para la audiencia de juicio, y pues se lleva a cabo únicamente sobre
en la etapa de alegatos. Ok. Se cita para la sentencia y se emite la sentencia. Si el allanamiento es total, si el allanamiento es parcial respecto a ciertas prestaciones, pudiera ser las denominadas secundarias, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, pues se da por concluido el juicio respecto a esos tópicos y subsiste el asunto sobre indemnización, sobre salarios vencidos. Esa es la consecuencia. La consecuencia legal. Perfecto. Sí. Lick, usted tocó un tema muy importante que también, vuelvo a repetirlo, siempre se dio ese fenómeno, siempre se dio esa situación, más sin embargo era un sector hasta cierto punto desprotegido. Hoy en día, con las madres que están embarazadas, las mujeres que están embarazadas, hoy en día existen ya medidas cautelares que ya existían anteriormente. Pero, a ver, Lick, cuando una mujer está embarazada, regularmente nosotros como abogados pedimos una medida cautelar en base a que se le dé la seguridad social. Esta medida cautelar se les tiene que dar a todas las mujeres que se encuentran en estado de gravidez. No a todas. El 858 de la Ley Federal del Trabajo, que regula las medidas cautelares, las providencias cautelares, establece, son 4 de ellas. Hay interpretaciones sobre, no son únicamente esas, pueden ser alguna otra, claro. Pero de las principales, pues esa situación, que se le dé de alta para que goce la mujer trabajadora de los beneficios de la seguridad social mientras dura el juicio. Tampoco es una situación que sea irrestricta o absoluta. Claro. Primeramente debe de haber indicios sobre su estado de embarazo, no nada más porque mencionen estoy embarazada. No basta con mencionarlo, tiene que demostrarlo, haber un indicio para efecto de que ustedes tengan la certeza. Sí, al menos haber un indicio. Claro, como es para determinar una medida y no una sentencia, pues también el estándar probatorio baja. Es correcto. Y sobre a todas las personas, sí, por regla general, mientras lo pide y se encuentran en los supuestos, sí, efectivamente. Sí, se otorga para que se les dé de alta. Cuestiones prácticas que se deben de tomar en cuenta. Como toda situación, el caso en concreto nos dirá cuánto tiempo tiene embarazada, si 1 o 2 meses, si ya está próxima a aliviarse, si ya se alivió, si el conflicto también tuvo su origen en una cuestión de discriminación por embarazo, como lo refiere el 685 TER, que nos marca los 4 supuestos de excepción de agotar la instancia conciliatoria. Una situación es que la persona esté embarazada y que la despidan por el embarazo. Situación totalmente diferente es una persona trabajadora que está obviamente embarazada, pero que fue despedida sin tomar en cuenta que la razón no fue su embarazo. Simplemente se le despidió de manera general, no por el embarazo. Cambia ahí la situación para agotar o no la instancia conciliatoria. Y si toda persona pues tiene derecho a solicitar la medida, se analizaría el caso en específico para ver si se subsume dentro de la norma, de los supuestos fácticos previstos por la norma, para pues nosotros otorgar la consecuencia jurídica con esos variantes o factores sobre si ya la persona trabajadora ya tiene más del periodo de subsidio después de los 42 días después del alumbramiento, ya puede obtener algún otro trabajo, ya no es necesario. No sea necesario. Sí, en términos del 101 de la Ley del Seguro Social. Fíjense, amigos, amigas, que lamentablemente se nos está yendo, pero rapidísimo el tiempo, la charla está muy amena. Y antes de que se acabe la entrevista, queremos preguntarle a su señoría, a Lick, hoy en día también están de moda que si a mí me despiden, yo puedo grabar esa conversación. Es complicado que sea en video, pero vamos a suponer que se graba. Se graba, se guarda en la camisa y se graba toda la conversación que tuvo el patrón con el trabajador. Muchos trabajadores suelen decirnos, Lick, ya ganamos porque aquí tengo las evidencias de que el patrón a mí me despidió. Por sí sola la grabación, su señoría, ¿cuenta ya como una prueba fehaciente o se tiene que perfeccionar o se tiene que complementar con otros medios de prueba, señores? Sí, se tiene que complementar, incluso es una obligación para los juzgadores, personas juzgadoras. Cuando se ofrece un elemento probatorio obtenido de los avances, descubrimientos de la ciencia, es deber del tribunal el designar un perito oficial, independientemente si existe objeción o no.
Ok. Ello, pues de manera general, que nos dé respuesta sobre si se puede determinar el tiempo y lugar de creación de ese archivo digital, ubicarlo obviamente en tiempo y espacio, si se puede obtener los datos técnicos del medio a través del cual se obtuvo y si se encuentra íntegro o inalterado. Sobre la cuestión de las pruebas y los avances de la ciencia, viene a colación un principio de mismidad de la prueba, es decir, que la prueba que se está ofertando en el juicio es la misma de la que se obtuvo. Okay. Acontece muchos errores. No, la prueba pericial depende mucho de su ofrecimiento, la prueba digital, desde su ofrecimiento, desde ahí, incluso desde su obtención. Si existió o no una cadena de custodia. Es correcto. Los elementos, el dispositivo móvil a través del cual se haya obtenido esa conversación. Y además cómo fue presentada ante el tribunal, si a través de una copia en USB, si se presentó el celular, sí. Varía mucho. El perito si solicita o no el celular. Entonces no, por sí sola no es una prueba fehaciente en absoluto. Esa. Fíjese que luego, es que esa pregunta me la han hecho muchas veces los trabajadores. Oye, fíjate que ya tengo la conversación, aquí la tengo completita, sí, pero esto no es una prueba fehaciente como para que el tribunal designe, pues sabes qué, o decrete, tú ya ganaste en un momento dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa también con los mensajes de WhatsApp? Hoy en día, licenciado, pasa lo mismo con los mensajes de WhatsApp. ¿Qué tanto peso tienen esos mensajes? E igualmente, ¿se tienen que perfeccionar con otras pruebas? Sí, tienen que perfeccionarse con la prueba pericial. Y si se aportó el celular, el medio del dispositivo móvil, y también sobre esa situación hay ocasiones donde se exhiben y se aportan como prueba documental. Es correcto, se imprimen. Se imprimen y se valoran como prueba documental, no cuando se ofrecen en términos de una prueba digital, que es presentar copia del documento digital para ello y para traslado y aportar los datos o elementos mínimos de ubicación, que normalmente es un único archivo en la USB, no hay ningún problema. Ok. Oiga, por ejemplo, vamos a suponer que yo ofrecí una grabación, aporté el medio que fue el teléfono celular, pero no tengo una bocina, se me olvidó. ¿El tribunal tiene la obligación de aportar esa bocina para su desahogo si la prueba se ofertó de manera adecuada? ¿O sabes que no hay bocina, no hay cómo se escuche? Esa prueba no la admito. Sí, se tiene, en términos de lo que dispone el 777 y 779, todas las pruebas que ofrezcan las partes deben de aportarse con los elementos necesarios para su desahogo. No dice para su ofrecimiento. En el ofrecimiento no sería necesario. Porque yo te ofrecí y te menciono que es de este teléfono celular. Para yo pronunciarme sobre su admisión no hay ningún problema. Pero para efectos de su desahogo, entonces sí preséntame o la computadora o la bocina o el dispositivo móvil, porque es un elemento necesario para su desahogo. Si el tribunal cuenta con los insumos o no, no es obligación del tribunal el otorgarlo, porque la obligación está en la ley, le corresponde a las partes. El fomentar, el presentar las pruebas para su desahogo con todos los elementos. Ahí sería admitir la prueba y pues realizar el apercibimiento de si no se presentan, realizar la deserción de la misma. A ver, hay una cuestión que de repente cuando empezó toda esta innovación del nuevo sistema laboral entre los compañeros, de repente la misma ley lo establece, ¿no? ¿Qué sucede cuando algún abogado o abogada desconoce la materia, Lick? Desconoce la materia, entra a una audiencia preliminar o ya sea de juicio y desconoce la materia y su señoría se da cuenta de esa cuestión. ¿Qué sucede en ese momento, su señoría? ¿Se le multa? ¿Qué sucede? Sí, pues lo mismo que pasa acá en materia penal, el 685 bis puede ser de la Ley Federal del Trabajo, puede ser muy equiparado al 120, 122 del Código Nacional respecto a una incapacidad técnica de la persona.
Como lo han venido sustentando varios compañeros, la capacidad técnica no se prueba únicamente con la cédula, esa es la capacidad formal, de que eres licenciado en Derecho. La capacidad en su vertiente material es que efectivamente tienes los conocimientos, sepas de qué se trata cada audiencia, al menos qué partes. En cuestión de la estrategia, ahí el juzgador no se puede, es independiente. No se puede pronunciar. No se puede pronunciar. Si tu estrategia es buena, es una cuestión netamente tuya. Pero en relación a si conoces qué se hace en cada etapa, qué se hace en cada audiencia, sí, consecuencias, es pues la misma norma lo prevé. En caso de la parte trabajadora, se le debe de prevenir para que dentro del término de 3 días naturales designen otro representante que lo asesore, haciéndole del conocimiento pues que tiene el derecho de designar un procurador de la defensa del trabajo. En el caso de la patronal es únicamente prevenirle. Si insiste o no, ya es un agravio o una consecuencia que él debe de sufrir, porque él está en mejores condiciones de llevar a cabo una defensa adecuada. Lic, ¿qué derechos laborales se ventilan hoy en día? Porque sabemos, por ejemplo, que en Colombia la desconexión digital ya es un derecho humano. Aquí en México aún no llegamos a esas latitudes. Pero, ¿qué derechos humanos protege la Ley Federal del Trabajo? Ustedes como juzgadores. Sí, incluso pues como autoridad, incluso tenemos el deber, la obligación de respetar y garantizar, promover y reparar cualquier violación a derechos humanos. Tenemos cualquiera que se ve inmiscuido, cualquier derecho humano, sea el de intimidad, sea el de autonomía, de la voluntad, la integridad física, todo lo debemos de salvaguardar. Y sobre la cuestión de desconexión, ya cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo y se adicionó el capítulo del teletrabajo, en una de las precisiones sobre los derechos de la persona que ejerce el teletrabajo o el trabajo a través de la telepresencia, es precisamente el derecho a la desconexión. No ser interrumpido, no ser requerido fuera del horario de trabajo. Exactamente, sí. ¿Qué consecuencia tiene que, por ejemplo, mi jefe, si yo salgo a las 7 de trabajar, a las 11 de la noche me esté marcando, me esté mandando mensajes, oye, hiciste esto, oye, mañana hiciste esto? ¿Qué consecuencia tiene, Lic, su actuar? Sí, no está permitido. Incluso puede verse acreedor la persona empleadora a multas por parte de la autoridad administrativa. Puede verse acreedor del inspector de trabajo sobre esa situación. Y si en realidad lo atiende el trabajador el requerimiento y dura al menos 1 hora atendiendo esa situación, pues ya es 1 hora extra. Exactamente. O sea, la consecuencia es, ¿sabes qué? Yo te hice caso, estoy atendiéndote y se extiende la jornada de trabajo. Perfecto. Sí. Bueno, licenciado, ya para finalizar, hoy con este nuevo sistema, es evidente, creemos, o menos de manera personal, creo que la balanza, porque buscamos equiparar, buscamos que haya una igualdad entre el patrón y el trabajador, porque sabemos que el trabajador, como usted bien lo dijo, ¿no? El patrón se entiende que tiene el recurso, que tiene la posibilidad, y el trabajador está en cierta desventaja en ocasiones. ¿Qué tanto aplican ustedes la perspectiva de género para efecto de ya al momento de emitir una sentencia o en lo largo del juicio, señoría? Sí, como lo mencionaba, el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género establece de manera general 3 momentos. El primero es evidenciar, es antes del dictado de la sentencia, y los posteriores ya es precisamente en el caudal probatorio, en los insumos probatorios, en la fase de instrucción, y el tercer momento es al momento de emitir el fallo. En cuanto al primer momento es cuando se conforma la litis, cuando se traba la litis. Cuando nosotros vemos que el contexto particular o el caso, el contexto subjetivo, o sea, de nuestro caso, se equipara al contexto objetivo. ¿Cuál es el contexto objetivo? Es lo que pasa mayormente y sobre lo cual hay estadísticas publicadas por el INEGI o por diversos organismos, diversos estudios sobre lo que sufren las personas por únicamente pertenecer a determinado género o autoadscribirse en determinado género.
Que sobre esa situación existe, nos llevaríamos aquí toda la semana. Sí, De manera concreta, Ujú. incluso nuestra constitución debería de ser reformada a consideración Ujú. propia el artículo primero, Ujú. porque establece ahí cualquier tipo de discriminación, entre otras categorías sospechosas, Ujú. dice por preferencias Es sexuales. correcto. Lo cierto es que las preferencias sexuales ya ha estado en discusión y el vocablo, el concepto correcto sería la orientación sexual. ¿Por qué? Porque Ujú. la preferencia sexual implica un dejo de voluntad. Claro, O sea, yo claro. lo prefiero Sí, y sí, muchas claro. veces no es porque Ujú. la persona decida que le Ujú. gusten personas de otro sexo, de su mismo sexo, Ujú. sino por eso es orientación como Claro. lo más Lo adecuado, más idóneo. lo más idóneo teóricamente respecto de estudios de sociología. Ahora, sobre esa situación de la perspectiva, primero es evidenciar, Ujú. ver si en el caso que me están planteando Ujú. existe un reflejo de lo que pasa mayormente. Es una Ujú. trabajadora embarazada, está aduciendo violencia y Ujú. discriminación, es lo que acontece mayormente en la Ujú. sociedad afuera. Entonces ahí debo de ser sensible y estar perspicaz para advertir Ujú. esos cambios, porque ellos me van a hacer pues nivelar estándares probatorios y además de estándares probatorios me van a dar la obligación o no de recabar insumo probatorio conforme Claro. a las facultades del 782 a Ujú. toda persona juzgadora de llegarse elementos necesarios para esclarecer la verdad. Ese sería el primer momento, es advertirlo, Ujú. estar perspicaz a saber eh, que el contexto que me están planteando aquí, únicamente hechos, manifestaciones, antes de pruebas y demás, puede dar o puede estar sufriendo la persona una desigualdad por cuestión de género. Ujú. Segundo momento, ya una vez que fue evidenciada esa situación, Ujú. desde la confrontación desde que se ciñó la litis, el segundo momento son las pruebas, allegarse de esas pruebas Claro. idóneas, necesarias para esclarecer la verdad y esclarecer si efectivamente esa persona está en un contexto de discriminación. Ok. Y el tercer momento sería el dictado de la sentencia, Ujú. que relaciona valorar las pruebas, evitando y descartando todo prejuicio que se pueda tener, Ujú. todo prejuicio o estereotipo, y ese sobre las pruebas y también sobre tener en cuenta las normas, que no existe una discriminación ya sea directa, ejemplo, que la norma le dé más a la mujer o le dé más al varón Ok. por el simple hecho de serlo, Ujú. o únicamente por el hecho de serlo, o bien que sea una discriminación indirecta, Ok. donde la norma aparentemente es neutra, pero de manera material le ocasiona mayor perjuicio al sector o al género de las mujeres. Perfecto. Ujú. Rápidamente, ya antes de que se nos acabe el tiempo, licenciado, ¿qué pasa hoy, digo, ya se ha ventilado esta nueva cuestión de enfermedad sobre el estrés laboral? En el estrés laboral, si la trabajadora o el trabajador aduce, hoy estoy muy estresado, estoy muy cansado, y demanda por ese motivo, que derivado de esa cuestión, bueno, pues se rescinde la relación de trabajo, ¿hay quien tiene la carga de la prueba? ¿Y cómo se maneja ese famoso estrés laboral? De igual manera, así como acontece con la violencia o mobbing, le corresponde al trabajador. Sin embargo, el estándar probatorio es Baja, más bajo. Ajá. baja. Sí, no es ni medio ni alto, es bajo. Ujú. ¿Por qué? Porque pues, precisamente esa situación se da en contextos de ocultamiento, Ujú. que hay factores como en todo a tener en cuenta, como el tipo de actividad, tipo de funciones, Ujú. tanto de la empresa como el tipo de puesto a Ok. que se está dedicado, Ujú. y si se puede considerar o no una situación es Ujú. algún tipo de acoso o de estrés, Ujú. porque el estrés es una respuesta del ser humano Ujú. y es bueno. Sin embargo, debe de verse ahí en la cuestión del estrés si en realidad lo está causando Ujú. un agente externo o es el estrés que se está causando propiamente a la Ok. persona. Si no cuenta con las herramientas emocionales necesarias Ujú. para afrontar una situación o trabajar bajo presión, entonces no es responsabilidad de la parte empleadora. Ok. Sí, todo el mundo tenemos estrés, Ujú. pero hasta cierta medida debe de ser objetivo. Ok. No únicamente que yo me estrese con una situación porque tengo dos expedientes que trabajar, implica Ujú. que es un ambiente
no sano para Okay. cualquier persona trabajadora, sino el común de las personas. Simplemente se pidió lo mínimo, lo que es, si tú te estresas y el estrés proviene únicamente por falta de herramientas emocionales necesarias, Ujú. no tendría por qué condenarse a la persona empleadora. ¿Qué tanto pesa la NOM 035 que ya lo Ujú. mencionaba con la antelación, Sí. su señoría? ¿Qué tanto pesa esa cuestión que es una norma mexicana Ujú. que es obligatoria para todos los patrones? ¿Qué tanto pesa en un juicio aducirla o no aducirla? Pues aunque no se aduzca, como personas juzgadoras, pues tenemos el deber de conocer pues las normas que impacten sobre el juicio Ujú. que estamos resolviendo. Hay que tomar en cuenta, muchas veces no hay, porque la NOM 35 pues se divide en ámbitos de aplicación Ujú, es respecto correcto. el monto, Número de perdón, no trabajadores monto, tal vez. número de trabajadores, Ujú, exactamente, de 0 a 50, de ujú. 50 Sí, sí, sí. a 100. No, en muchas ocasiones no tenemos la certeza de Ok. cuántos trabajadores Mm, tiene. Sí mm, se puede dar una idea, pero siempre se emiten las decisiones y determinaciones con datos objetivos, ok. no a lo que yo creo. Ah, yo he visto muchos Ujú, trabajadores ahí, mm, igual no eran sus ok. trabajadores, eran de otras empresas, Ujú, están donde mismo. Entonces no podemos basarnos en yo creo, yo pienso, yo siento, ok. yo veo. Existe una constancia, un listado de cuotas de cédulas de determinación de cuotas Ujú, obrero-patronales ante el IMSS. Ahí nos podemos dar ok. un parámetro Real. objetivo, real, de Ujú, cuántos trabajadores ujú, tienes, no los que yo creo, no claro. los contratos. Entonces, sí tiene impacto, pero no es necesario que la mencionen, ni tampoco sería, si no tienen ninguna relación con el caso, Ujú, el estrés, pues no tenía sí, claro. ninguna trascendencia. Trascendencia. Ajá. Oiga, ya por último, ya para cerrar esta buena charla, a ver, se menciona en nuestra nuevo sistema mejor proveer. Y es una cuestión que ustedes como jueces tienen esa potestad o esa facultad de allegarse de cualquier medio de convicción para efecto de ustedes emitir una mejor sentencia. Eh, se entiende como si ninguna de las partes aportó una prueba que usted cree que le va a servir para determinar cierta cuestión, usted puede llegarse de todo lo que tenga a la mano para efecto de poder allegarse a esa prueba. Eh, sí, en algún supuesto sí. Ujú. Ejemplo, el de los estándares probatorios sobre la renuncia. Ok. Ahí la segunda sala lo mencionó. Ujú. Tiene el deber de allegarse de todos los insumos y dice argumentativos o Ujú. probatorios Ok. para esclarecer la verdad. En todo caso donde se involucra en una categoría sospechosa, es obligación. 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 En los demás situaciones, no. ¿Por qué? Ujú. Porque incluso ya la semana pasada, el viernes pasado, se publicaron dos criterios al menos respecto a la facultad del juzgador de realizar de forma oficiosa diligencias o actuaciones Ujú. que no tengan, que si bien en aras o bajo el pretexto de esclarecer la verdad, dan una ventaja procesal a Ujú. alguna de las partes, Ujú. si es una línea muy delgada, Es y correcto. somos prudentes en cuanto si se ejerce o no se ejerce. Fíjense que esa cuestión es muy interesante y todos mis colegas me decían, oye, pregúntale al juez, pregúntale al juez. Lo que pasa es que efectivamente usted dijo la frase clave, línea muy delgada. Sí. Hay una línea muy delgada y que, de acuerdo a lo como yo veo y ya en la práctica, depende mucho de cada criterio, su señoría. Pues el criterio debería es objetivo y es si se encuentra dentro de una categoría sospechosa, Tienes que hacerlo. tienes que hacerlo. Usted, por ejemplo, me llama la atención que cada juez tiene su modo de trabajar. Me tocó un juez en la ciudad de Irapuato, donde él tampoco había conciliador. Él dice, ¿sabes qué? Separa la grabación, perfecto, y él concilia. Hay jueces que dicen ellos, es que yo no me puedo involucrar, porque van a decir cosas que tal vez en mi ánimo, bueno, pues se me quede, oye, pues la verdad yo sí renuncié, pero quiero que me indemnices. ¿Qué tan viable, qué tan factible es que un juez haga esa función de mediar entre las partes? De mediar, totalmente de acuerdo. E incluso se nos pues se impone la obligación de Ujú. fomentar la conciliación, no necesariamente, o sea, que la realicemos nosotros, Ujú. únicamente si se debe de ser cuidadoso para evitar recibir una confesión Ujú. de si renuncié, si lo Ujú. despedí, Ujú. porque objetivamente se puede decidir
Pero en el fuero interno, una Sí, persona claro. no puede estar decidiendo, o al menos esa es mi consideración propia, no puede estar decidiendo respecto a un hecho que sabe, o sea, Claro. que le confesaron. No puede realizar, se ve comprometido Claro, su ética claro. interna como persona. Entonces, como se menciona, el buen juez por su casa empieza. Claro. Si yo tengo ética y yo tengo rectitud, Ujú. no debo de inmiscuirme en tanto, o sí con prudencia Ujú. en el diálogo conciliatorio de las partes, evitando que se mencione Ujú. cualquier tipo de pruebas, no emitir ningún pronunciamiento, sino explicarle en sí a las personas cuáles son los beneficios y que uno decide con base en datos objetivos. Claro. Ujú. Amigos, amigas, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. El burrito machaca cobra mucho, ¿verdad? Cobra mucho el producción productor. Les agradecemos en demasía al señor juez, licenciado Alfredo Villagómez. Gracias, licenciado. En nada, Muy amable, de Oscar. veras, que le agradezco infinitamente. Miren, me costó mucho trabajo, pero lo logré. Aquí estamos. Y qué mejor que empezar el año con una entrevista y esperando, licenciado, que no sea la última, que nos haga favor ya, tal vez a finales de año, que nos vuelva a acompañar, perfecto, de platicar sobre cuestiones legales. Recuerden, amigos, amigas, suscribirse al canal Impulsos al Conocimiento. Ahí tenemos 29 videos. Tenemos derechos de los animales, tenemos el divorcio, tenemos la explicación de juicio sucesorio intestamentario, testamentario. Tenemos muchos videos. Díganos qué quieren saber y yo me daré la tarea. Nada más, aguánteme tantito porque de repente se me complica. Traten de buscar personas para que nos regalen entrevistas y recuerden que este canal es totalmente didáctico, no es sin fines de lucro, es simplemente para que ustedes tengan información, porque la información es poder. Exactamente. ¿Y? Una persona informada toma mejores decisiones. Exactamente. Entonces, eso es lo que queremos en el canal. Les agradecemos mucho, servidor amigo, licenciado Guanajuato Hernández Pérez a sus órdenes, y pues los esperamos para la siguiente charla que tendremos posteriormente. Saludos y hasta la vista. Gracias.